7 casos de infectados con COVID-19. Se había dicho, obviamente, de los brotes que acá localmente se había indicado el brote en Pampa de las Salinas Y en el centro penitenciario número 1 y aquí en en la el ciudad de número San 1, Luis. aquí en la ciudad de San Luis. Para la misma fecha se habían contabilizado 16 casos en establecimientos geriátricos. Pero no hay datos de cuál fue la suerte de esos enfermos, es decir, si se recuperaron, qué pasó con ellos. Esto es lo que surge de un informe del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura que analiza la situación de los enfermos por COVID-19 en los establecimientos carcelarios y en aquellos lugares donde son alojadas personas, como es el caso de los establecimientos para los geriátricos, los institutos geriátricos. Son algunos de los aspectos que trabaja el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La semana pasada, aquí en San Luis, o días pasados, aquí en San Luis estuvo trabajando el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero no hubo prácticamente acceso a la prensa. Ustedes saben que todo eso lo maneja el gobierno provincial. Nosotros hemos tomado contacto con el doctor Diego Lavado, que es comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, para que hablemos de algunas cuestiones vinculadas con San Luis. Doctor Lavado, buen día, mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿cómo le pasó en San Luis cuando estuvo acá? No, la pasamos bien, o sea, es una provincia muy linda, así que... Pero bueno, íbamos a hacer, como decía usted, un relevamiento de la situación de las cárceles y de otros lugares donde hay personas detenidas. Así que nosotros, desde que empezó a trabajar el comité en el 2018, nos habíamos ocupado de algunas provincias, y a partir de que se restableció o que se reflexibilizó la circulación por el país en diciembre, empezamos nuevamente, retomamos la actividad con Cuyo, así que habíamos hecho San Juan, después Mendoza, y la semana pasada estuvimos en San Luis, prácticamente toda la semana hasta el jueves. Y bueno, tuvieron reuniones con autoridades del gobierno provincial y también de los otros dos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, y vamos haciendo el levantamiento de la información. Ahora justamente tenemos enseguida la primera reunión para procesar toda esa información, porque fuimos dos comisionados, o sea, yo, el que le habla, y la comisionada Rocío Alconá Alfonsín, y un equipo de 6 personas más. Así que de ahí del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva. Primero, como le dije, la reunión con las autoridades, tanto de salud, del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, Seguridad, y con el gobernador, con el vicegobernador, y después las visitas a los lugares donde hay personas privadas de la libertad. Así que, bueno, estamos en esa etapa de procesar toda la información. Yo, por ejemplo, fui a Villa Mercedes a hacer un recorrido por las comisarías, sobre todo porque estaba el caso de un chico que había fallecido en el interior de la comisaría del menor. Sí, Franco Maranguelo. Claro, Franco, y después fui a la Pampa de las Salinas, mientras que mis compañeros iban a la unidad penitenciaria número 1 ahí en San Luis, y recorrieron también las comisarías y uno de los hospitales, o el hospital psiquiátrico. Así que, como le decía, estamos recién procesando la información, pero bueno, lo que quiera consultar, estamos dispuestos a, dentro de lo que está en mi conocimiento, se lo comento. No, sí, está bien. También sé que estuvieron en el Poder Judicial. Sí, estuvimos con la Corte. Sí, con el Superior Tribunal, ¿no? Y con el Procurador, sí. Superior Tribunal. Mire, yo lo que quería era, bueno, usted me dice que recién ahora van a empezar a hacer una evaluación de la información que han reunido, Sí. pero quería saber al menos qué concepto inicial hay respecto de la situación precisamente en las cárceles o también en los otros establecimientos, como usted lo mencionó,
respecto de las condiciones en las que está la gente. Bueno, a ver, hay una situación general en el país que es un crecimiento importante de la población penitenciaria en los últimos años, y le diría que en los últimos 10 años es muy significativo el incremento en todo el país. En algunas provincias eso lo pueden absorber de una manera cuando tienen políticas de largo plazo. Creo que San Luis, Mendoza son provincias que vienen encarando políticas penitenciarias de largo plazo, o sea, de hace tiempo, y entonces el impacto de eso, bueno, se absorbe de una manera, por ejemplo, con la construcción de establecimientos penitenciarios nuevos y que tratan de contener ese incremento de la población, y hay otras provincias que no ha habido ese seguimiento de la situación penitenciaria y bueno, están en una situación peor. Ahora, nosotros no es que nos interesa hacer un ranking de cuál provincia esté mejor o peor, en realidad lo que ponemos lo que exponemos son los datos que relevamos y claro, que las conclusiones las saque en definitiva la gente que lee los informes, pero eh, yo le diría que, a ver, como característica, en San Luis hay dos políticas que me parecen interesantes destacar, o tres. Una es lo que ha sido la situación de los menores en conflictos con la ley, que, bueno, todo el recorrido que hemos hecho, en general vemos que las personas que están en la comisaría menor, como este chico Franco que falleció en el interior de la comisaría de Villa Mercedes, es un número bastante reducido de personas y en general están por corto tiempo. Esto no solamente porque lo verificamos en el lugar, ya que era así, sino que además, bueno, siguiendo el registro de los libros de los propios lugares donde están personas menores detenidas, se refleja esa situación. Y la otra, bueno, la desinstitucionalización de las personas que están con problemas de salud psiquiátrica, que también eso diferencia a la provincia de San Luis de otras provincias, ¿no es cierto?, donde hay mayor cantidad de personas y personas que están por largo tiempo encerradas en esa situación. Después, como le decía, bueno, el haber realizado la construcción de establecimientos penitenciarios, como el de Pampa de la Salina, por ejemplo, hace, bueno, que la situación de hacinamiento que nosotros verificamos en algunas otras provincias no sea tan acuciante en el caso de San Luis, está más o menos al límite, siempre un poco por debajo de lo que sería un cupo de personas detenidas, y bueno, por supuesto después habrá discusión sobre dónde se hizo el establecimiento, cuáles son las características, y ciertamente el de Pampa de la Salina está muy retirado de otros grandes, o sea, de los grandes núcleos poblacionales, y sobre todo también donde están ubicados los tribunales. Eso, bueno, es una cosa que es notoria, en vez de que se decidiera la construcción entre, supongamos, Villa Mercedes y San Luis, bueno, se hizo en un lugar bastante retirado, pero lo cual, bueno, hace que en términos normales, no digamos en pandemia, en términos normales, eso dificulta el acercamiento familiar de las personas que están ahí. Si bien son todos condenados, y además si bien hay una línea de transporte público que facilita el acceso de personas, bueno, está bastante limitado por la distancia, por el tiempo que insume llegar hasta allá y por otros accesos, como puede ser el acceso a la salud, también está bastante en crisis ahí, porque no hay un lugar de internación, por ejemplo, cuando hay un cuadro grave de salud que esté cercano. Eso es un poco el panorama Señor, y panorama respecto, pues, general. ya que estamos hablando de las cárceles, ¿hubo algún tipo de explicación por qué pudieron producirse la serie de suicidios que hemos tenido en los últimos tiempos aquí en San Y Luis? bueno, hay no, en el caso de los establecimientos penitenciarios, eh, sobre todo cuando hay situaciones de aislamiento, como ha sido el de la producto de la pandemia, bueno, creo que no es que eso lo justifique de ninguna manera,
sino que es la explicación un poco que puede dar el personal de la salud. O sea, que la falta de contacto, por ejemplo, una cuestión que también puede mejorarse es facilitar mayor acceso a los medios de comunicación de los internos con la familia. Por la contención, lógicamente, es difícil que una persona la reciba en un establecimiento penitenciario, es más posible que la tenga de sus compañeros o de su familia que del propio personal. Entonces, eso creo que es un elemento habilitar a referir. Sí, porque sobre todo, comunicaciones, por ejemplo. sí, comparado con algunas otras provincias, la decisión de algunos tribunales, que esto ya tanto no depende del Ejecutivo, sino fundamentalmente del Poder Judicial, la decisión de algunos tribunales en otras provincias fue facilitar, y hasta el día de hoy así lo tienen, el acceso a celulares. Por supuesto, celulares registrados y con el IP identificado, porque esa fue una forma de bajar la situación de angustia y de tensión que se produjo. Y sobre todo en el primer momento, como usted dijo, el primer momento, como lo hemos reflejado nosotros en el informe, fue una alarma bastante importante la de los casos de contagios que se dieron en el interior de los establecimientos penitenciarios. Por suerte, en general, ¿no?, en el país, esta situación de alarma, bueno, después bajó porque la respuesta tanto del propio personal como de los servicios penitenciarios, digo, de la población penitenciaria como del servicio, bueno, fue muy responsable y no se generalizó. La verdad que la previsión que nosotros teníamos era que se podía producir una alto grado de contagio y alto grado de mortalidad dentro de los establecimientos, lo cual no fue así. En general, no solamente en San Luis, sino en todo el país, los casos de muertes en el interior de establecimientos penitenciarios por COVID fue bastante más bajo que proporcionalmente, ¿no?, que la población en general. Tiene que ver, bueno, con que es más fácil tomar medidas de restricción, pero también es cierto que, bueno, la situación de higiene y en algunos casos de hacinamiento hacen que esto sea una población de alto riesgo. Ahora, mire, yo lo quiero llevar a un tema que en realidad que nosotros aquí en este programa hemos dedicado a veces mucho tiempo, que tiene que ver con la situación de detenidos en la policía de la provincia y de lo que se denomina la violencia institucional. Sí. Y la impunidad que se ha registrado en torno a esto. Es fácilmente verificable, doctor, que en San Luis ha habido entre las 3 jurisdicciones judiciales unos 600 expedientes sobre denuncias de abuso policial en distintas circunstancias que no fueron resueltos. Sí. Y si usted hace un seguimiento en estos días, va a ver la cantidad de esos expedientes que empezaron a moverse, tal vez a raíz o coincidentemente con nuestro tratamiento periodístico del tema, tal vez fue por eso, pero que se están mandando archivos porque no se resolvieron. Y se conforma un círculo en que las decisiones judiciales no se toman porque a su vez no se toman previamente en el ámbito administrativo. Y con el mismo argumento en el ámbito administrativo no se toman decisiones porque no se resuelven los expedientes judiciales. Entonces esto ha consagrado la impunidad en algunas cuestiones. Acá un solo de los juzgados, el juzgado del crimen número 2, cuyo titular fue ascendido a camarista, llegó a juntar 280 expedientes sin resolver. ¿Qué explicación les han dado a ustedes sobre esta situación? ¿Qué les han dicho vinculado con el tratamiento de las denuncias, si es que es materia de ustedes, ¿no? Sí, el tratamiento de las denuncias por los abusos institucionales. Mire, nosotros lo que estamos en una etapa justamente, como le decía recién, de relevar la información. Sabemos de varios casos de esos que hacen referencia, incluso algunos que han sido tratados por la justicia federal, porque justo se dio la circunstancia de que se produjo en un procedimiento federal, y lo que hemos pedido es
porque también estuvimos reunidos con el fiscal general o fiscal ante la Corte o procurador, según como se llame allá. Procurador acá, sí. Procurador, sí. Y entonces lo que se ha hecho primero que nada es un pedido de informe sobre los casos que conocemos y que, porque como usted decía recién, bueno, es competencia nuestra, dado que nosotros tenemos la función por ley también de establecer o hacer el seguimiento de un registro nacional de casos de tortura y todos malos tratos, que no solamente se dan con personas que están adentro de un establecimiento penitenciario, sino en general se dan en ese primer tramo, donde se produce la detención, el traslado del detenido y todo ello. Entonces, los casos empezamos por los casos que hemos identificado, como el caso este de Magalí, que es un Morales, que es una chica de acá de Mendoza, que falleció en el interior de una comisaría. Sí. Entonces, esos y otros más, otros que estaban en el ámbito de la justicia federal, el de Franco también se pidió en su momento toda la documentación que ha ido llegando a la Secretaría Ejecutiva del Comité, y ahí hay un equipo que lo procesa. Ellos están haciendo la ampliación de la información. Y como usted decía recién, ahí juega un rol muy importante el periodismo, porque, y no solamente en San Luis, en todos lados se produce esta circunstancia de que hay un caso denunciado. Muchas veces, cuando los casos, sabemos que muchos no se denuncian, pero además cuando se denuncian sabemos que son de difícil investigación y se priorizan otras cosas en el ámbito judicial, y estos casos que son de alta gravedad quedan relegados. En Mendoza, por ejemplo, donde yo provengo, a raíz de un caso ante la Corte Interamericana, se logró la creación de una Fiscalía Especial de Violencia Institucional, pero igual recién está arrancando y está dando eso un fiscal especial que debe dar prioridad justamente a los casos de violencia institucional. Recién está moviendo la estructura como para que estos casos no queden en impunidad. Tenemos muchos de estos casos que incluso están bien documentados, están bien probados, sabemos que son de difícil prueba, pero incluso aquellos que están bien probados, es muy importante la visibilización, tanto por el periodismo como la intervención de organizaciones no gubernamentales para que se impulsen. No debería ser necesario, pero lamentablemente es así, o sea, hay que estar arriba de esos casos. Nosotros por eso, dentro de las posibilidades que tenemos, pretendemos hacer el seguimiento y el pedido de información, porque así como cuando salen en la prensa, también cuando hay un seguimiento de un ente nacional, vemos que en forma inmediata hay una respuesta de la justicia, porque si no... Pero a usted no le llamó la atención que mientras estuvieron acá solo tuvieron algunos medios, o algún medio más bien más del oficialismo, del oficial. Estaba solamente la gente de prensa oficial, pero... Claro, ¿sabe por qué eso? Del Ejecutivo, ¿Sabe por qué eso? Porque no nos dejan llegar. No nos dejan llegar. Entonces, se imagina lo difícil que es poder denunciar violencia institucional si precisamente la Casa de Gobierno nos cierra la fuente de acceso a todos los periodistas, claro, y a algunos más. Nosotros logramos tener contacto con un periodista de Radio del Plata que nos hizo ahí una entrevista en el hotel, pero también es cierto que cuando llegamos a una provincia, y esto es un modo de trabajo, que no quiere decir que no nos interese el contacto con la prensa, sino que lo primero que hacemos es llegar, recabar la información, primero la oficial y después la extraoficial. O sea, así como estuvimos reunidos con las autoridades de gobierno, también lo estuvimos con representantes de organizaciones no gubernamentales, y que son fundamentales para que el trabajo nuestro sea completo y eficaz, porque son los que en el terreno, tanto el periodismo como los miembros de las organizaciones, tienen la información de primera mano. Entonces, la información que se recibe de parte del gobierno también se contrasta con la que recibimos del periodismo de las organizaciones locales. Entonces, no es práctica del comité llegar y hacer una conferencia de prensa, sino primero recabar la información y después de que la tenemos y la completamos, porque esto es el primer paso, o sea, se va
al lugar. Después seguramente vamos a volver, la semana que viene vamos a volver a San Juan y acá a Mendoza, a la parte del sur, porque una vez que se toma una provincia, una región para hacer inspecciones, se trata de completarla, y esa necesidad de completarla lleva que bueno, durante varios meses se esté cruzando información para lo antes posible sacar un informe, y ahí sí tiene relevancia, digamos, transmisión pública la información que nosotros relevamos. Está bien. Pero veo que acá no hubo ni anticipo de las labores institucionales que iban a cumplir ustedes. Claro. Era todo post. Era después. ¿No? Que nosotros no hemos intervenido en la difusión, sino que simplemente, bueno, vamos a los lugares, y ahí estaba, como le decía recién, bueno, los de la prensa sí, de la vocería gubernamental, la agencia de noticias, o el canal de televisión local, sí. O el canal de televisión. Pero bueno, es una primera etapa, y después lo que viene es, una vez que se completa la información, la difusión de parte del comité. Sí, hemos visto que ustedes publican, ¿no? Hemos estado visitando la página de ustedes y vemos que están los informes ahí. Todos los medios posibles para difundir la información, y básicamente hay una página donde están elevados todos los informes. Doctor, muchas gracias por atenderme, y nada lo salva de que lo vayamos a molestar de nuevo. Pero no, por supuesto. Usted ya tiene mi forma de ubicarme, así que ahora lo voy a registrar para identificar la llamada, así lo puedo atender con la atención que merece. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. El doctor Diego Lavado, que es comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.